Bienvenidos al primer podcast de Aleteia Fit. Hoy tenemos entre nosotros a una mujer que es la segunda de 5 hermanos. Es una mujer que tuvo una infancia viajera, una infancia que se nutrió de diferentes puntos de la península ibérica. Ella misma nos lo irá contando. Estudió psicología sanitaria y es especialista en trauma, apego y desarrollo, tanto a nivel individual como a nivel familiar grupal. Ella es la inigualable, la indescriptible, la auténtica Gloria González. Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pera, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué cosas dices? Madre mía. En fin. Bueno, ya sabes que un poco gracias por venir a este primer podcast de Aleteia. Y bueno, ya te dije que iba a ser sobre un poco el concepto de la espiritualidad, pero siempre desde el punto de vista práctico y humorístico. Y empezamos siempre riendo un poco, siempre con humor, que creo que es la base de una vida sana. ¿Sí? Gloria, cuéntanos un poco cómo era Gloria González de pequeña, ¿sí? Y para que vayamos pintando el cuadro. Vale. A mí me ocurre una cosa muy curiosa, que es que yo no tengo, o sea, yo me puedo recordar y puedo hablar de cosas de mí, pero la verdad desde un lugar bastante desapegado. O sea, de hecho, tengo una capacidad impresionante para deshacerme de las cosas. O sea, no tengo ese cajón de recuerdos, de fotos de adolescencia o de fotos de infancia. De hecho, uno de los grandes regalos que me hizo mi padre fue decirme un día, oye, que me han abierto el coche y estaban ahí todas las estas de las fotos, lo que antiguamente Los teníamos, carretes. sí, que estaban los Los sí, negativos y todo esto. negativos y tal, y que como se lo han llevado todo, pues que os acabáis de quedar sin fotos de la infancia. Y yo pensé, jo, qué guay, sí, ya no los va a tener, no se va a tener que deshacer nadie de ellos, ya está, ¿no? Así que bueno, yo recuerdo de mí, pues recuerdo una niña bastante preocupada siempre, como muy sentimental, muy perceptiva. Tengo anécdotas que a mí me hacen gracia recordar, ¿no? Que me recuerdo con 5 años, así en un momento de estos llorando en la cama y me decía mi padre, ¿qué te pasa? Y le digo, "Ay, que soy una desgraciada". Y mi padre me dijo, déjate tonterías, ¿no? Así, ¿no? Era una manera de trabajar las emociones en mi casa, ¿no? Como no pienses en eso o eso olvídalo. Pero siempre eso, como muy preocupada por las cosas, muy pensando que yo tenía la capacidad de saber cómo se tenían que resolver los problemas, los conflictos para que todo fuera bien, ¿no? Porque en mi casa había conflictos, había muchos conflictos, había una dificultad enorme para manejarse los problemas, lo que es normal en las familias, porque en las familias lo normal es que haya conflictos, el tema es cómo se resuelvan, ¿no? Pues en mi casa eso era algo muy complicado. Entonces, yo siempre tenía esa sensación de que yo sabía lo que le venía bien a los demás, que yo entendía, que yo tal, que yo iba a salvar al mundo, y eso hacía que me frustrase mucho porque nunca conseguía solucionar evidentemente nada. Porque una de las cosas que yo he aprendido con la vida es que no podemos salvar a las personas de sí mismas. Entonces, ya tenemos bastante con salvarnos a nosotros. Y bueno, pues así fue. O sea, mi infancia, pues al final adquirí así como un carácter así como enfadado, que pasé a convertirme en un poquito así como gruñona. Y mi adolescencia siempre era buscando respuestas, intentando buscar esos libros, como El mundo de Sofía, que fue un libro muy importante para mí. Eh, Ajá. y bueno, y eso, y también entre tratar de buscar respuestas pues con los amigos a veces de las maneras no más adecuadas. Pero bueno, se puede decir que al final he conseguido salir de muchas cosas y cuando me veo así en la distancia digo, uy, fíjate, ¿no? Me parece curioso no verme ahí. A mí me gusta hacer viajes así al pasado y encontrarme con la niña que fui y darla como consejos, ¿no? De qué tiene que hacer, tú cállate, tú espera. No ¿Cómo sé es si... ser la segunda hija de 5 hermanos?
¿Eran Pues todos varones o había chicas también? no, además éramos 4 chicas y un chico. Mi hermana pequeña vino bastante tarde, vino cuando yo tenía 12 años, así que Ujú. fue un poco jugar a las mamás. Y nada, pues bueno, era aquí un sálvese quien pueda. Eh, los segundos, tenemos el síndrome del segundón, Ujú. que es como un síndrome en el que nunca, no tenemos ese lugar, ¿no? Ni de primogénitos, y además tampoco ni, a lo mejor porque si eres el varón ocupas también un lugar porque eres el primer varón, pero Ujú. tampoco eso. Y es como de pasar desapercibido. Yo creo que eso ha sido unas cosas que también a mí me han venido muy bien, porque al haber tanto mogollón y al ser la segunda, yo pasaba muy desapercibida y he hecho un poco también lo que me da la gana. Genial. Yo ha sido una suerte. Cuando me has comentado antes que en tu infancia, como viviste en diferentes lugares, en Cartagena, en Cádiz, en Madrid. Sí. Mi abuela también nació en Cádiz, es gaditana. ¿Y qué recuerdas de Cádiz o si tienes recuerdos de esa época o directamente ya nos vamos a Madrid en la fiebre de los 80? Bueno, ya viví ya en los 90 en Madrid. Bueno, vale, en los 90 en Madrid, o sea, ya con 10 años o así, es como que 12 años, sí, con 12, perfecto. 12 años. Pues nada, recuerdo, pues la verdad es que era muy diferente. Yo vivía en San Fernando, Ujú. eh, así que era más pequeño que Cádiz, pero bueno, recuerdo como todo mucho más ruidoso, eh, la manera de hablar de la gente, ¿no? La expresividad de la gente. Yo me acuerdo que mis padres decían mucho, ahora que nos vamos a ir a Madrid no podéis chillar tanto. Claro. Sí, había como más, bueno, pues recuerdo, ¿no? Los fines de semana de estos de ir a la playa con los atascos y llegar ahí a la playa y todos los despliegues que había de la gente con las tortillas, o sea, como muy cultural, ¿no? Porque luego por donde realmente me gusta moverme más en la actualidad es por el norte y ese tipo de manera de vivir eh, tan poco discreto se estila menos. Y recuerdo eso, mucho ruido, mucho mogollón. También recuerdo, bueno, pues compartir el colegio con compañeras que no iban a un colegio de monjas, que éramos solamente chicas, y compañeras que había que ir a buscar a su casa para que fuesen al colegio, porque, bueno, pues por su cultura, ¿no? Pues eso, ir al cole no era tan importante. Entonces, como que en el colegio las profesoras nos animaban a ir a buscarlas a sus casas para que pudiesen ir. Y nada, me recuerdo también mucho cantar ahí con las monjas y ese tipo de cosas. ¿Cómo era la relación de esa Gloria con la espiritualidad o con la religión y con todo ese mundo más, despojándolo de lo cristiano, hay de lo católico, esa conexión con lo más cristiano de nuestra cultura? Bueno, pues yo he tenido un recorrido con el tema es que yo, claro, yo diferenciaría, ¿no? Efectivamente, lo que es la religión de lo que es la espiritualidad, ¿no? Y sí que por espiritualidad, que sí que puede compartirlo desde mi punto de vista con el término de religión, que es la trascendencia, ¿no? Pues con ese sentimiento de trascendencia sí que he estado vinculada siempre, ¿no? Siempre esa sensación de algo que va más allá de nuestra pequeña realidad, algo que hay que tener en cuenta, algo que explica más cosas, ¿no? Y de pequeña yo me acuerdo una vez que dije a mis padres que yo quería ser monja. Y mis padres me decían, sí, la que acompaña a Rambo por esto de la mala leche que me gastaba, ¿no? Y, y bueno, bueno, pues esto, ¿no? El tema del amor al prójimo, todo ese tipo de cosas como para que para mí eran muy importantes. Pero ¿cómo fueron las cosas que yo, por ejemplo, no me llegué a confirmar? Llegó un momento donde rompí Ujú. con esa vía cristiana católica apostólica, porque las cosas me sonaban a te lo tienes que creer y punto, no te explicaban nada, no entendías nada,
y todo me parecían como banalidades y nada, y me llegué a incluso a enfadar y como que dije, bueno, es la religión católica apostólica fuera y aún Claro. así siempre buscando como respuestas a muchas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que soy la única de mis hermanos que no está confirmada, porque Ujú, ya era como, bueno, aquí ya quien quería lo hacía y quien no, pero yo recuerdo hacer la comunión con mucho sentimiento. ujú. Pero bueno, y nada, y de hecho yo ahí incluso tuve mi crisis con el tema de que hubiese algo más allá y cuando estudié psicología intenté irme por una rama más cognitivo-conductual, como diciendo las cosas tienen una base científica, que hay que explicar, que hay que se puede, que tiene una razón, ¿no? Y me peleé mucho con eso y de hecho yo escapaba de cosas que hacía mi madre, que si mi madre hacía Reiki ya me enfadaba, que si mi madre estudiaba temas de astrología yo como que no quería ni meterme ahí porque todo tenía que ser científico y todo tenía que tener una razón, pero al final es imposible, y menos con el tema del comportamiento humano. ¿Tuviste alguna vez cuando eras como pequeña o más adolescente alguna experiencia trascendente? Digásemos que dijese, ahí toqué algo que me llevó más allá de lo aparente. Pues a mí me encantaría poder decir, como hablan algunas personas de experiencias cumbre, Ajá. que siempre he ido a cursos de estos así, más de transpersonal, de desarrollo espiritual, la gente cuenta las experiencias que yo digo, joder, yo, esto no, yo esto no lo he vivido. O sea, yo, Ujú. si acaso, bueno, yo siempre he tenido la sensación bueno, más de pequeña, ¿no? Como de que no estaba sola. Tenía la sensación de que había cosas a mi alrededor que no podía percibir con mi vista de ser humano, pero Ajá. que podía notar, ¿no? Y bueno, y también como he tenido siempre como eh, intuiciones o conexiones o aperturas mentales de cosas que no tienen ninguna explicación, pero son cosas que pasan y que, bueno, que tampoco le di mucha... Ahora cuando me pasan me da un poco la risa, ¿no? Me hace gracia, pero en su momento tampoco me paraba a pensarlo, en analizarlo, ¿no? Además, estas cosas que también llamamos como déjà vus, ¿no? Ajá. Y de pequeña me quedaba mucho así sentada y empezaba, ¿esto es real? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¿Soy real? ¿Soy real? Ajá. Y jugaba mucho a eso y me generaba como una sensación, pues claro, de angustia, ¿no? Porque Claro. sentías como una especie de vacío entre tú y lo otro que te estabas planteando, muy curiosa, ¿no? Eh, pero vamos, no he tenido esas experiencias de estas que pueda decir, bueno, es que estaba un día por el campo y tal. No, no, lamentablemente no. Y si las he tenido no me acuerdo, que también puede pasar. No te han abducido los marcianos, ni se te ha aparecido la Virgen, ¿no? No, Em, no, hace ¿Cómo? poco tuve, si puedo, o sea, hace Sí, poco claro. falleció mi padre Ajá. y tuve una experiencia que para mí fue totalmente real. Y el tema era que yo estaba durmiendo y soñé bueno, estaba con mi padre y le cogía así del brazo Ajá. y le dije, papá, ¿tú sabes que has estado muy enfermo, ¿verdad? Que está muy malito. Y me dice mi padre, sí. Y mi padre estuvo intubado, estuvo en coma y de hecho falleció en coma. Y le dije, ¿y tú sabes lo que pasó al final? Y me dice mi padre, bueno, pues que me puse bien, ¿no? Y me hace así como diciendo, estoy bien, y le digo, no, no. Y digo, ¿te has muerto? Y en ese momento empieza a ocurrir en el sueño, empieza como todo a perder el sentido, a desconfigurarse todo, como a generarse así como un caos. Y para mí fue una sensación de un momento de decir, es como que yo le acabo de decir a mi padre porque él no se enteró, porque estaba en Claro. coma, es como que le acabo de informar o sea, como dar un paso más, ¿no? Y la certeza, ¿no? Que al final son cosas bueno, que son experiencias muy individuales y que nadie te puede decir si es verdad o no es verdad, simplemente es la sensación que tú tengas y la confianza que tú tengas en tus juicios y que tampoco le des más valor que el hecho en sí. Em, desde mi perspectiva, ¿no? Para llegar
como una vida espiritual más o menos plena, uno al principio tiene que vivir la espiritualidad desde la sombra, ¿no? Un poco, desde transitar por caminos igual más desafiantes, ¿sí? Más como perimetrales, ¿sí? Y que le llevan como a unos límites de sí mismo más relacionándose con la densidad más que con las cualidades propias del alma, ¿sí? Para que luego de alguna manera eclosionen o por contrapunto esas cualidades se manifiesten. No sé si lo has tenido, ¿no? ¿Cómo fue tu viaje por el Valle de las Sombras? Sí. Cuéntanos un poco. Yo a los 30 años tuve un momento muy, muy, muy oscuro, muy oscuro. De hecho, ahí estaba en pleno conflicto hasta con la psicología, yo pensando por qué me he dedicado a esto, porque además esto, claro, me abría más preguntas cada vez más difíciles de responder, diciendo, si es que hubiese sido informática o administrativa, estaría, yo qué sé, pasando datos o algo así, no planteándome estas cosas Ajá. que me generan mucho sufrimiento y además, claro, yo cada vez como oscureciéndome más, ¿no? Más enfadada, más oscura. De hecho, fue una época en la que decidí medicarme con antidepresivos porque para la Ajá. medicina tradicional lo que yo estaba pasando era una depresión. Y Ok. entonces fue un momento donde tuve que tomar para mí era una decisión muy difícil, porque claro, ahí entra el ego profesional, decir, yo como psicóloga me voy a tener que Claro. medicar, ¿no? Pero claro, ya era un no a la vida, porque yo me estaba negando muchas cosas y entonces ya sentía hasta esa desconexión tan vital Claro. bueno, pero que fue necesario esa ruptura que hice para salir de ahí, porque de hecho la única manera en la que pude salir de ahí fue cuando me permití poder conectar con todo eso que estaba ahí en mí, que yo veía y empecé a darme la oportunidad de tener más experiencias formativas, vivenciales, de conexión con el mundo de la espiritualidad, empezar a ver más allá de los ojos terrenales. ¿Cómo fue esa pasada a la acción? Digásemos, ¿qué acciones llevaste a cabo y de alguna manera cómo fuiste liberando esos programas o esos códigos, esas creencias que te estaban como enganchando como a la materia? ¿Cómo fuiste liberando? ¿De qué manera? ¿Con qué acciones, actividades? Pues lo primero que empecé a hacer fue conectar con la meditación. Ujú. Al principio lo usaba simplemente como una técnica para liberar la ansiedad. Yo me sentaba en postura de meditación y me ponía durante 10 minutos simplemente a conectar con la respiración. Simplemente. Entonces, ese simple hecho, que parece poco, pero me liberaba de una ansiedad que me estaba comiendo por las patas. Y eso, pues bueno, me llevó a otras cosas. Por supuesto, siempre los libros me han acompañado. Yo he leído, bueno, yo leo mucho, me encanta leer. Entonces, diferentes autores que es curioso porque hay autores, ¿no? Como por ejemplo los padres de la programación neurolingüística, eh, Ujú. que Bandler y Robert demás. Phillips, sí. Ujú. Según ellos fueron avanzando sus estudios, también, claro, empiezan a hablar de un componente espiritual, ¿no? O sea, incluso no, esta persona, ¿cómo se llamaba? El doctor Dyer, Ujú. siempre tenía una visión espiritual, pero según fue avanzando en sus escritos, en su manera de expresarse, el concepto espiritual iba en aumento, ¿no? Creo que eso va inherente a las personas. Según las personas avanzamos en nuestros conocimientos, llega un momento donde todo trasciende a algo que solamente podemos explicarlo desde este lugar más alto de conocimiento, de conciencia, como queramos llamarlo. Entonces, pues bueno, las lecturas, ¿no? Y la meditación fueron un primer paso y luego ya hice una cosa que fue para mí fundamental, que fue hacer una semana de meditación y silencio. Ujú. Que
estas a lo mejor son estas experiencias que hablabas antes, ¿no? Yo no a mí me han ido pasando cosas, ¿no? De repente me viene tal, ¿no? Y de repente, y digo, ¿por qué me veo haciendo de repente un curso, una semana de meditación y silencio? ¿Quién me lleva a mí allí? Sí, efectivamente, además con un el facilitador ni lo conocía. O sea, era como tirarse totalmente a la piscina. Mm. Y claro, hay gente que estaba acostumbrada a meditar, yo no estaba acostumbrada a meditar y bueno, pues era, claro, todo el día meditando, con ciertos acompañamientos y bueno, el tercer día pues me preguntaba qué estaba haciendo ahí. Estaba mejor en mi casa, pero cuando superabas esa barrera, cuando superé esa barrera, pues vamos, de hecho yo salí, como nos pasa, ¿no? Que tenemos una experiencia mística religiosa, por decirlo de alguna manera, nos iluminamos y ya vamos con nuestro frontal aquí en la frente queriendo iluminar a todo Cristo, ¿no? Diciéndole, tienes que hacer esto, es fantástico, es lo mejor que te va a pasar en la vida, Ya. ¿no? Pues era lo mejor que me había pasado a mí en la vida. Y eso me llevó a, bueno, pues ¿por qué no hago estudio psicología transpersonal y empecé a meterme en escuelas donde lamentablemente me encontré con mucho, con mucha gente que no sé si estafaba, pero al final hay una estafa y eso es lo que ha prostituido mucho el tema de la espiritualidad, que hay mucha gente que bueno, pues que vende cosas que al final no son, porque la espiritualidad, aparte, es algo con lo que no se puede negociar. Sí, y aparte es algo que o lo trabajas o por mucho que leas o por mucho que hagas cursos, es una cuestión de que la espiritualidad hay que caminarla. Y se nota cuando alguien tiene un trabajo hecho y cuando no lo tiene, por muchos estudios o por muchos cursos que haya realizado, ¿no? Eso es algo que desde mi perspectiva es como que es- está por detrás, ¿no? Sostiene a la persona que tienes delante desde otra perspectiva. Entonces, pues bueno, es una lástima y uno de los motivos también, ¿no? Por hacer este podcast es cómo bajar todo este mundo así como más de conexión espiritual, ¿no? Y cómo poderlo llevar a lo práctico, a lo simple, a lo sencillo y de alguna manera, cogiendo este hilo, ¿cómo es tu práctica diaria? ¿Cómo es tu relación hoy en día, en tu día a día, en lo cotidiano, con tu yo superior o con tu lado más espiritual? Pues bueno, en mi día a día la meditación es algo que está muy presente, pero que ya no está presente de la manera en la que estaba, como una técnica que me servía para relajarme o para desconectarme de mis pensamientos, ¿no? Porque ahora la meditación la entiendo desde un lugar de silencio, donde puedo generar un cuenco vacío que puede recepcionar cosas. Y es un momento de tomar mucha conciencia de que tengo que dejar de hablar, de hablarme, de generar ruido para realmente escuchar lo que hay fuera, ¿no? Para mí en el día a día, ¿no? Me gusta contemplar. Por ejemplo, ahora tengo árboles aquí que siempre veo en diferentes momentos del año. He visto su primavera, su verano, su otoño, su invierno y ahora están en este momento están en su verano, ¿no? Y me gusta ver cómo se producen esos procesos de donde se caen las hojas, donde florecen, donde se quedan ahí desnudos ante el frío invernal y no pasa nada y todo está bien y todo pasa y hay un ciclo y hay inviernos más crudos, hay veranos más calurosos, hay primaveras más frondosas y todo está bien y no pasa nada y simplemente es como la confianza en la vida, ¿no? Es como el dejarse llevar y el dejarse fluir y todo va pasando, ¿no? Y también Ajá. los pequeños animalillos que pues, se pueden ver, ¿no? Los pájaros, ¿no? Que están ahí sin plantearse si van a comer, no van a comer,
Creo Total. que cuando tenemos ese concepto, ¿no? De estar en el día a día, viendo cómo va pasando la vida, ¿no? Observando, ¿no? No yendo a trabajar, metiéndonos en el coche, yéndonos a la compra, todo el rato con prisa, sino parándonos y dándonos cuenta de que están ocurriendo cosas ahí fuera, donde no existe este control mental, que para mí este es el gran problema, ¿no? El cómo utilizamos la mente, esta gran poderosa arma que tenemos, que nos permite desarrollarnos, pero que también nos ha engañado y nos ha hecho creer que podemos tener el control de lo que suceda, cuando la mente simplemente es una herramienta para poner a disposición, para saber cómo manejar determinadas cosas. O sea, es como si, si fuese, pues bueno, pues en vez de pensar cómo tengo que hacer para que me vaya bien en la vida, la mente lo que me tiene que servir es para poder determinar qué puedo hacer con esto que tengo en este determinado momento, pero no para estar pensando sobre esas cosas futuras, sobre esas cosas pasadas, ¿no? Porque la vida simplemente está ahí y hay que desarrollar esa confianza y en la naturaleza lo tenemos en el día a día. Entonces, para mí todo está en el día a día. Y cuando me pierdo, ¿no? Porque claro, evidentemente esta mente, voy a ir más bien al cerebro, ¿no? Que es una herramienta muy, muy primitiva, que en realidad es para la supervivencia, nos engaña y nos hace pensar que tenemos que estar atentos a lo que pueda pasar, nos pasa a todos, ¿no? Más o menos, pero nos pasa a todos. Hay personas que les pasa de una manera terrible, que es estos trastornos obsesivos, ¿no? Y están metidas en su pequeño yo, angustiados, lavándose las manos o con ciertos rituales o con pensamientos obsesivos, y no pueden ver más allá porque su cerebro les tiene completamente colapsado, que están en peligro, ¿no? Entonces, bueno, pues te puede pasar en mayor o menor medida, pero a todos nos pasa, entonces hay que de repente salir, respirar y darse cuenta que no, que la vida es algo que va a fluir independientemente de lo que tú hagas y que lo único que va a depender de ti va a ser la actitud que tengas hacia lo que está sucediendo. Sí, la actitud es la clave de todo, ¿no? Incluso estoy leyendo un libro sobre los estudios de la lectura de la sangre viva, ¿sí? Y que, claro, es tan diferente de los análisis que te pueden hacer de la sangre cuando te la sacan, te hacen un análisis que ya es materia inorgánica, ¿no? Que ya no está latiendo, no está viva, ¿no? Y que cuando te hacen la lectura de la sangre viva, dicen que la actitud modifica tanto el tipo de riego sanguíneo, el tipo de plaqueta, o sea, es todo tan diferente desde lo vivo a lo muerto, ¿no? Y de cómo lo clínico, cómo estudiamos la enfermedad desde lo muerto, ¿no? No desde lo vivo. Claro. Y eso tiene mucho que ver también con el tema de la actitud. ¿Cómo Gloria, con su lado más profesional, consigue que de alguna manera acompañar a estas personas para que tengan esas actitudes que les acerquen más a su, digásemos, lado espiritual? Bueno, este es un gran tema porque, claro, a mí me llegan personas pues muy diferentes, me llegan personas cuyo objetivo es quitarse la ansiedad, solucionar sus problemas de pareja, o me llegan personas que están buscando un desarrollo personal, ¿no? Ir más allá Ujú. y más lejos. Pero en todo esto siempre hay algo muy importante, que es que no podemos perder de vista que nuestra realidad tiene 3 planos en los cuales hay que incidir. En primer lugar, siempre es nuestro plano físico, nuestro plano emocional y nuestro plano mental. Porque para poder ir a conceptos como el desarrollo espiritual, estos 3 planos tienen que estar muy bien trabajados. Si no, nos vamos a confundir y vamos a ir a lo que yo llamo el bypass espiritual, ¿no? Que es personas que creen que son muy espirituales y en realidad están metidas en un espejismo emocional importante porque no son personas que son capaces de manejar su emocionalidad.
ni siquiera su cuerpo físico y ni siquiera su cuerpo mental, ¿no? Pero la emocionalidad lo apunto como algo bastante importante, quizá porque ha sido mi gran tema, ¿no? Ujú. Entonces, cuando una persona, o sea, para mí es muy importante en mi trabajo que las personas entiendan estos tres cuerpos físicos y entiendan desde dónde se produce su patología, por decirlo de alguna manera, o sus dificultades. Y desde ahí, una vez que todo eso está, o transversalmente, mientras se va trabajando eso, pues a lo mejor voy metiendo alguna información o vamos trabajando determinadas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso que te he dicho, una persona que está con un trastorno obsesivo compulsivo, lavándose las manos, la verdad es que lo que menos le importa es el sentido trascendental, porque está metido en un egoísmo, ¿no? Está muy egocentrado y está con muchas dificultades como para poder vincularse con algo que va más allá de esa realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues siempre en mis procesos terapéuticos la meditación, el tema de las respiraciones está, el tema de las lecturas, ¿no? Hay libros que para mí son básicos. Está El maestro del corazón, está El hombre en busca del sentido, hay un libro que también me gusta mucho que se llama El pescador de mentes, incluso los primeros libros del doctor Dyer de Tus zonas erróneas, Ajá. pero dependiendo un poco de la persona, porque además hay personas que de hecho este tema no les interesa y que bueno, que al final cualquier neurosis, ya porque yo no me voy a psicosis porque la psicosis es otro tema que es mucho más Ajá. complejo y los cuales yo no trabajo, pero cualquier neurosis al final la manera en la que vas a poder salir de ahí, porque te puedes curar momentáneamente pero luego vas a volver a caer y la única manera real de salir de ahí es darte cuenta de que hay algo que trasciende a esta realidad y cuando se produce esa apertura empieza un cambio en ti que evidentemente ya no están las preocupaciones donde estaban ni estás en la misma película, has cambiado completamente tu realidad. Totalmente. Cuando aparece esta voluntad espiritual, ¿no? Que te permite atravesar, ¿no? Ese conflicto, esa puerta que parecía herméticamente cerrada, ¿no? Que de repente tienes la fuerza de voluntad como para poderla abrir, como para poder atravesar ese espacio, ¿no? Y mantenerte en el otro lado, que a veces cruzar es fácil, pero mantenerse es como complejo, ¿no? Y como cómo logras como estar allí y en el momento en que ya te abandonas, ¿no? Y dices, ya está, y ahí como algo dentro cambia, ¿no? Ese cambio, ver el cambio es fantástico, ¿no? En uno mismo o cuando haces un acompañamiento y te das cuenta de que la persona ha soltado o tú mismo has soltado y cómo uno se queda, ¿no? Y ahí cuando esos pequeños momentos, ¿no? De conexión, de victoria, ¿no? Que luego desaparecen, ¿no? Porque de repente la vida te lleva otra vez a la vorágine, te lleva otra vez al conflicto y bueno, y tienes otra escalera que subir. Pero esos pequeños momentos, para mí es como la magia, ¿no? ¿Cuáles han sido esos momentos en tu vida? Si me puedes explicar alguno así como y para ilustrar un poco. Hmm. Bueno, pues para mí fue realmente importante una relación que tuve donde yo comprendí perfectamente cómo estaba siendo en esa relación un espejo de mis dificultades. Ujú. Eh, Aprendí que cómo responsabilizaba a la otra persona de mi felicidad, de... porque yo, claro, yo me sabía de teoría, ¿no? Claro. Nadie te puede dar la felicidad si no te la das tú misma, bla, 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 ¿no? Pero luego me veía ahí persiguiendo a la persona que era mi pareja, porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque no sé... Claro. ¡Qué horror, eh! Terrible, es terrible. Es horroroso, ¿no? Y pues, por ejemplo, esa Sobre todo, relación... perdona, sobre todo cuando te descubres ahí, ¿no? Que de repente es como que ¿no? Haces como la mirada, ves el espejo y dices, ¿este he sido yo? Digo, por favor.
¿no? Claro, y el problema Como es, la el, piedra. pro- el problema es que en ese momento te ves tan horrible y te gustas tan poco que para justificarte necesitas seguir, seguir en tu rollo porque quieres tener razón, porque tu ego necesita tener razón, sea como sea, con tal de no decir, ostras, es que soy insoportable. Totalmente. Sí, sí. Sí. A mí, de hecho, la relación de pareja me parece el lugar de mayor crecimiento que pueden tener las personas. Totalmente, totalmente. La verdad que las parejas son un laboratorio de experiencia bueno, de contacto con uno mismo a través del otro y agradeciéndole siempre el otro que está ahí ¿no? Para ser un poco el cubo de basura, ¿no? Luego también hay cosas buenas, ¿no? Pero que de repente se transforma en eso muchas veces, ¿no? Bueno, un sitio donde echar la mierda y el otro también te la echa a ti, ¿no? Entonces, esa dialéctica a veces que es tan terrible es inevitable para ese crecimiento eh, espiritual, ¿no? Porque el límite de ti mismo, ¿no? Uno va a decir, vale, llego hasta aquí, ¿no? Y cuando es capaz de frenar y decir, vale, no quiero llegar más allá, ahí puede empezar como a cambiar, ¿sí? Pero necesita ese límite, necesita descubrir hasta dónde puede llegar, ¿no? Hasta cuán profundo puede caer. Sí, sí, sí. Sí, es tremendo. Te das cuenta tanto de ti, si quieres, ¿eh? Claro, Porque es muy duro verse ahí y es muy duro verte en la realidad de quién eres, ¿no? Porque también luego, totalmente. evidentemente, está la otra persona con sus cosas, pero lo que hacemos normalmente es fijarnos en lo que hace el otro, pero no estar fijándonos en lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Ujú, O si también nos está pasando algo, eso tiene que ver porque hay algo en mí que está generando eso que está pasando. ujú. O sea, evidentemente, Absolutamente. si él me trata mal, ¿no? Si ese fuese el caso, si él me trata mal, Claro, es porque yo lo estoy permitiendo en cualquier caso, ¿no? Porque me puedo ir en vez totalmente. de quedarme ahí siendo una víctima de Eso la sí. historia y de la circunstancia, pero luego las dependencias, las inseguridades están ahí y claro, y bueno, pues aparece todo, es que en una relación de pareja apareces tú, aparecen tus padres, aparece tu infancia, aparece todo, si quieres abrirte a esa realidad y si no, lo único que el otro es idiota y punto. No. Esa es la solución fácil, ¿no? Y a pesar de que pueda ser un idiota, ¿no? ¿Qué es lo que me aporta todo eso? ¿Sí? ¿Por qué me he metido en este berenjenal y llevo 2 años aquí metido o metida y algo me está aportando esta persona, algo me está dando, pues si no, no estaría allí. Entonces es como que también, como que somos poco agradecidos a la hora de, de relacionarnos, ¿no? Yo siempre como que cuando vemos las cosas desde arriba, ¿no? Desde ese punto desapegado de lo que está sucediendo, eh, claro, dices, ostras, gracias porque, jolín, puedo verlo ahora desde aquí, ¿no? Y igual que yo he sostenido momentos oscuros tuyos y tú sostienes momentos oscuros míos, em, ostras, qué magnífico cuando vemos el juego que se genera, ¿no? Que en realidad esto de aquí es como, desde el punto de vista del alma, es como una partida de Mus o un juego, ¿no? En el cual ella dice, ¿no? Es como que no entra en ese punto. Las cualidades del ser no están en esa tesitura. Entonces es como es inevitable transitar para ahí para poder, de alguna manera, deshacer eso, ¿no? No. Entonces es como súper, no sé, súper Sí, enriquecedor, ¿no? Al final yo me lo he ido tomando así porque, claro, he caído tantas veces y me he metido tanto en ciertas oscuridades y demás que en un punto me decían, pero ¿para qué tanto? No hace falta, ¿sabes? Irse tan abajo, o sea, entonces dije, es verdad, no. Sí que una frase que a mí me gusta mucho es que de William Blake, que es el camino del exceso te conduce al palacio de la sabiduría, ¿sí? Que es decir, conocer cómo tus excesos, ¿no? Te permite delimitarte, entonces ir al centro. Pero claro, cuando te pasas, ¿no? De excesivo, ¿no? Dices, bueno, no hace falta tanto, o sea, marca
y sintetiza, ¿sí? Y ves un poquito más al grano, porque si no al final te enroscas, ¿no? En todo este proceso. Sí, sí, total, total. Yo además en ese exceso, ¿no? Claro, cada vez me gustaba menos a mí Claro, misma. Y entonces tenía que total. trabajar mucho porque ese exceso hacía que saliese lo peor de mí. Pero lo peor de mí Ujú. que está en mí. O sea, si exprimo una naranja, sale como naranja. Es Entonces, así, que hay en mí, pues eso, ¿no? Entonces, era también el trabajo de reconciliarme con esa parte, reconciliarme con esa total. historia y además el tema de, bueno, pues darme cuenta al final, de hecho, o sea, yo estoy muy agradecida a esta relación que fue muy difícil para mí y de la cual yo digo que entré siendo una niña y me fui siendo una mujer. Claro, Y también muy, o sea, muy agradecida a la persona con la que compartí esta situación, que además creo que de otra manera habíamos compartido otras situaciones en otros planos o lo que sea, porque era un reconocimiento, ¿no? Desde el poco de conocernos era un te reconozco, ¿no? Y, claro, y claro, y era algo que además eran unas discusiones que decía, pero ¿por qué se tienen que dar, por qué se tienen que dar claro, estas cosas? Qué locura, ¿no? A veces eso era como un infierno, y dices, pero ¿qué hago en este infierno, en esta situación? claro. Los dos sufrimos, aquí alguien tiene que tomar una determinación, ¿no? Yo me acuerdo además que cuando la decisión la tomé yo, di el paso yo y, y es que pasaron muchas cosas, ¿no? Porque yo bueno, evidentemente le di las gracias, le dije, bueno, me tengo que ir porque nos estamos haciendo daño y nos merecemos estar bien. Y además no me voy porque no te quiera, porque evidentemente en ese momento sentía mucho amor por él, ¿no? Y ahora puedo sentir un amor humano, ¿no? Como puedo sentir por muchas personas, ¿no? Y no me voy porque no te quiera, o sea, el amor no es suficiente, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces, no, pero sigo queriendo ya, pero es suficiente el amor para sostener esa situación. Entonces, claro, ahí me hizo plantearme muchas cosas, porque irte con dolor, irte con sufrimiento de un sitio, ¿no? También te enseña, el dolor enseña mucho y la gente intentamos huir del dolor, ¿no? Me duele la cabeza, ya me estoy tomando un paracetamol o algo, ¿no? Me duele el brazo, en vez de plantearme y cuidar ese dolor de otra manera, ¿no? O ver lo que puedo aprender tras ese dolor. Entonces, claro, todo esto también me enseñó ese dolor y el decir, claro, es que yo era una niña, no era una mujer, ¿no? Que ya Ujú. estamos hablando de que ya era una persona adulta. Pero esto continuó, ¿no? Porque de hecho, bueno, fue muy gracioso porque, claro, me dijo, bueno, pues me dice, déjame que te diga, eso no se me olvida, no me dijo, déjame que te diga algo para tus próximas relaciones. Y yo le dije, en ese momento tuve que parar, le dije, no quiero escuchar nada. Claro, Porque, claro, era como eso, a mí yo siempre digo una frase que es, lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. claro, Entonces, totalmente, como me vas a decir algo que es tuyo, y total. entonces yo no necesito escucharlo, porque además seguramente me va a doler, porque no es mío. Yo sé lo que es mío en esta situación, ¿no? Y era una de las razones también por las que me iba. Y luego también se siguió poniendo a prueba mi espiritualidad con esta relación ya cuando se acabó, ¿no? Porque claro, a veces el ego, ¿no? No permite decir, no, es que la relación se acabó, ¿no? No, es que ella quería tener hijos y yo no. Entonces, claro, tienes que escuchar esas cosas y también Claro, tienes que estar, no perder tu centro, no perder tu equilibrio y decir, bueno, si él necesita pensar eso y no estar claro. como batallando, oye, que yo no pensaba, oye, que no, que es que yo me fui, oye, que no, que ese es el estar ahí en tu centro porque hay muchas cosas en tu vida, ¿no? Como que te van dando tortazos para decir, a ver cuánto de espiritual estás. Claro, totalmente, totalmente. Sí, y a veces tenemos que, cuando hay un dolor tan grande, ¿no? Tenemos que construir, para podernos reconstruir, tenemos que generar este espejismo, ¿no? O este pequeño escudo que nos va a sostener un poquito, ¿no? Que luego vamos a conectar con algo totalmente distinto, ¿no? Pero a veces, claro, dices, vaya sistema de creencias que tiene cada uno, ¿no? De cómo se defiende, ¿no? Del dolor, ¿no? O sí, cómo estructura su lenguaje interno para salvarse, ¿no? Al fin y al cabo, o no destruirse del todo. No lo sé. Es como curioso. Sí, es que es muy. El ego es al final lo que nos protege, ¿no? Lo que vamos construyendo para protegernos de lo que percibimos como un daño, que Hostia. tenemos esta línea que es entre el Homo animalis y el Homo sapiens, ¿no? Entonces,
nos pensamos que todas las personas que somos Homo sapiens, ¿no? Pero en esa línea te vas a encontrar personas que están más cerca del Homo animalis que del Homo sapiens y incluso nosotros mismos en momentos determinados pues podemos darnos cuenta, despertarnos y decir, ostras, pero ¿cómo me he estado comportando de esta manera, ¿no? Totalmente. Y en esa línea la oportunidad de ir más allá, ir más allá, ir más allá, va a depender de este tipo de desarrollo que estamos hablando, que es la espiritualidad, que me va a permitir salir de ese como mundo más animal peligroso con la mente que tenemos, porque el problema es que, o sea, los animales pueden ser no tan peligrosos como los hombres porque no tienen la mente planificadora terrible que podemos llegar a tener. Totalmente. Bueno, dicen que el hombre es el animal más peligroso, ¿no? Cuando es animal. Claro. Y es terrible la capacidad de destrucción que tiene y crueldad, porque en general los animales no suelen ser crueles, suelen ser supervivientes, pero no hay crueldad en ellos, ¿no? En el hombre sí hay una crueldad explícita muchas veces que da miedo. Tú te defines, me comentaste, como psicoeducadora. Sí, cuéntame un poco, ¿qué es esta palabra tan mágica? Vale. No, el tema es que, claro, cuando digo soy psicóloga, yo no me considero una psicóloga, decir, es que yo soy psicóloga, ¿no? Y también me cuesta mucho hablar de las personas a las que acompaño como pacientes, ¿no? Porque además el paciente es una persona que es paciente, que espera. Y, Ujú, y yo no quiero que nadie espere, yo quiero que la gente haga las cosas y que haga las cosas que ellos puedan, pero yo claro, tampoco tener esa responsabilidad de yo me voy a encargar de tu proceso, ¿no? claro. Entonces desde donde yo ejerzo, porque yo no ejerzo con patologías severas, ¿no? Con trastornos de salud, de salud mental graves, yo entiendo que cuando las personas tenemos conocimientos de las cosas, podemos entender las cosas, podemos avanzar, podemos hacer cambios. De hecho, hay una investigación que a mí me encanta, que es que en un medicamento a unas personas le cuentan cómo funciona, qué efectos produce en tu cuerpo, y a otros no. Pues a los que se lo cuentan, el medicamento funciona mejor. Y es química, o sea, supuestamente tendría que dar igual, ¿no? Entonces, cuando el ser humano conoce su realidad, se conoce a sí mismo, entonces es cuando puede realizar el cambio, ¿no? Entonces, psico es es una palabra que significa alma y un educador es un guía. Entonces, me pareció muy bonito encontrar esa palabra porque es un guía del conocimiento del alma. Ujú, Y al final, cuando tú te conectas contigo y esa conexión te permite entrar en conexión con tu alma, permite hacer muchos cambios dentro de ti. Entonces, pero claro, para llegar a esa conexión tienes que pasar por un conocimiento interno importante y hacer muchos cambios, ujú, porque esto hay que ganárselo, mm, no es tan fácil. totalmente. Em, a nivel práctico, si puedes como desarrollarlo, em, ¿cuáles serían como, ya sé que no hay recetas y que tú eres antirrecetas, pero ¿cuáles serían las herramientas que uno puede tener desde tus aprendizajes para salir de los momentos de caos, salir de los momentos de confusión, de conflicto? Em, ¿Qué herramientas sueles como entregar o como recomendar o como... mm, Vale, vale, es sencillo y a la vez es complejo, ¿no? ujú, Bueno, pero vamos a intentar hacerlo bastante simplificado. Imagínate que tú eres una persona que acude a mí en busca de ayuda, entonces, ¿qué te trae, no? Entonces tú me comentas, pues mira, me trae que necesito hacer un cambio, ta. Entonces, vamos a qué momento se ha producido en ti la necesidad de este cambio y me cuentas, es que he tenido un problema con un compañero, ¿vale?
Y a partir de ese momento, de ese problema que tuve con ese compañero, pues ya decido que no podía dejarlo pasar más y que tenía que hacer terapia. Vale. Entonces, simplemente yendo a ese momento con ese compañero, ¿vale? Donde me vas a contar la situación, qué ha sucedido, ahí se van a desplegar toda una serie de emociones, ¿vale? Que se han despertado en ti. Ha habido una situación que es neutra, porque todas las situaciones son neutras. Lo que sucede es que carga emocional, ¿vale? Por creencias, por aprendizajes, por experiencias y por cosas que están ya ahí en nuestro ser, ¿vale? Se ponen de manifiesto. Entonces, eso es lo que carga la experiencia de una manera determinada o de otra. Esa experiencia nos va a llevar a un viaje a conectar con las cosas que han pasado en tu vida que a ti hacen que esa situación te despliegue esa emocionabilidad, ¿vale? Si, por ejemplo, es un compañero de trabajo que utilizó unos informes que tú habías hecho y entonces el jefe, nada, le felicitó delante de todo el mundo y eso ya te despertó una rabia inmensa y ¿no? Pues en esa situación metafóricamente se están desplegando un montón de cosas, ¿no? Total. Se está desplegando la falta de reconocimiento, que viene incluso de la falta de reconocimiento que pasaba en tu familia, que tu padre no te reconocía a ti, reconocía a tu otro hermano. Entonces, de repente, en esa situación se produce un espejismo donde aparece toda una experiencia tuya que estás poniendo ahí y, por tanto, estás haciendo una respuesta inadecuada a la situación. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahí empezamos a hacer un aprendizaje acerca de qué me está pasando, por qué estoy desplegando esta emoción y empiezo a entender cosas, y empiezo a entender que patrones antiguos de experiencias, ¿vale? Me han llevado a manejarme de esa manera y mi dificultad para parar ese espejismo y convertir eso en una realidad. ¿Vale? Entonces, ya estamos hablando de lo que se llama el gran tema de este siglo, que yo creo que es el tema de la inteligencia emocional, que a todo el mundo se nos llena la boca diciendo inteligencia emocional, y realmente no se sabe muy bien lo que es. Y entonces vamos a los coles y vemos a los niños que ponen esta carita que está feliz, triste, no sé qué, y eso es inteligencia emocional. Pero no, inteligencia emocional es darme cuenta de mis emociones, responsabilizarme de mis emociones y no ponerlas fuera en el otro, sino ser capaz yo de gestionarlas y de hacer los cambios que yo tenga que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde este primer lugar de entender cómo las situaciones se van cargando de experiencias que tienen que ver con el pasado y que tú puedes identificar, aprender a manejar y aprender a manejar la emoción de manera diferente, eso ya es como, por decirlo de alguna manera, la receta, ¿no? Es salir de la emoción, o sea, me estoy dando cuenta que estoy enfadada, no estoy enfadada, no, me estoy dando cuenta que estoy enfadada, que hay enfado, ¿no? ¿Esto por qué está pasando? ¿No? Y lo rápido es, porque mira lo que ha hecho el otro, porque no sé qué, porque no sé cuántos. No, o sea, el otro simplemente ha hecho algo que es neutro, pero tú sobre eso has puesto una carga. Claro. ¿Vale? Entonces ahí entra también la capacidad de responsabilizarme y de generar un cambio o la capacidad de victimizarme. Y eso es lo que yo trato de despertar en las personas. La capacidad de responsabilizarte de lo que está sucediendo fuera tiene que ver con algo tuyo. Totalmente. ¿Vale? Entonces, si yo me victimizo, soy una víctima de la sociedad, soy una víctima de mi madre, soy una víctima de mi pareja, soy una víctima de mis amigos, soy una víctima de mi jefe y no puedo hacer nada y esto se acabó. O puedo decir, no, es que yo puedo aprender a manejar las cosas de manera diferente, aprender a distanciarme de la emoción, aprender a ver lo que está pasando. Pongamos un ejemplo. Llega a tu consulta una madre con un hijo o una hija con un déficit de atención. ¿Cómo lo manejas? Bueno, para empezar, el déficit de atención es un precioso cajón desastre donde metemos de todo. Eso sí. ¿Vale? Entonces, bueno, yo entiendo que
Y hay un libro que se llama La ley del espejo, es un libro muy pequeñito, no sé si lo conoces. ¿Lo conoces? No lo he leído, pero sé cuál es. Es un libro muy, muy pequeñito que habla precisamente sobre esto, sobre una madre que tiene un hijo que tiene dificultades de, bueno, pues de aprendizaje bueno, y cómo el proceso de su hijo se da cuenta que eso que está pasando es un reflejo de otras cosas que están pasando. ¿Vale? Entonces, bueno, yo tengo una visión muy amplia del neurodesarrollo de los niños porque trabajo con muchos fisioterapeutas pediátricos, optometristas. Entonces, claro, yo lo primero también que hago es valorar, ¿no?, hasta qué punto este niño a lo mejor está poniendo un problema en su neurodesarrollo, porque hay muchos padres que no se dan cuenta, porque son cosas a veces son tan sutiles, o a veces el pediatra dice que está todo bien y no está todo bien, ¿no? Pero bueno, al final, sea lo que sea, siempre se le echa leña al fuego. Es decir, que si un niño tiene, por lo que sea, en su neurodesarrollo, hay algo en su sistema nervioso que le hace estar intranquilo, que le hace estar en alerta, ¿vale? Hiperexcitado, ¿no? Dependiendo también de cómo esos padres manejen la situación, van a poder ayudar al niño en una dirección o llevarle en otra dirección. Van a poder calmarle o van a poder incluso aumentar las dificultades del niño, ¿no? Porque claro, los padres también son seres humanos y hay una cosa que es fundamental, que es entender que los padres son el cerebro auxiliar de los niños. Sobre todo las madres durante los primeros 7 años tienen una carga importante. Vamos a poner que sobre todo los 3 primeros años fundamental, pero es algo que nos cuesta entender pero la biología no entiende de paridad. O sea, aunque queramos igualdad de género y de historias, la biología también tiene sus necesidades, ¿no? Y entonces, ese cerebro auxiliar, ¿cómo está, no? Cuando ese niño pierde los nervios, cuando ese niño está hiperexcitado, está no sé qué, o no está pudiéndose centrar haciendo el circulito que le han dicho en la escuela infantil que tiene que hacer y que tiene que pintar de rojo, ese cerebro auxiliar, ¿cómo está? ¿Está calmado acompañando a ese niño o está preocupado con estrés, con el miedo de que ese niño no sabe hacer eso, entonces que no sé qué y tal, y que su sobrina sí que lo sabe hacer y tiene 5 meses menos, ¿sabes? Claro, terrible. Claro, entonces, en el caso de las familias ocurren, o sea, una cosa es un proceso individual ya de un adulto y otra cosa es un proceso de familia donde hay un sistema que está tratando de reajustarse en torno a un síntoma. Y a veces las dificultades entre los padres, el niño está, a través de sus problemas de comportamiento, está tratando de reajustar ese sistema que está mal, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que yo me he encontrado con padres, estoy recordando ahora un matrimonio, con una niña con muchas dificultades de comportamiento y ellos tenían bastante dificultades entre ellos, pero tener la vista puesta en las dificultades de la niña les tenía unidos. Y la niña estaba haciendo una lealtad hacia los padres, porque es mientras yo siga estando así, vosotros vais a estar bien, vais a estar unidos. No, claro, ¿qué pasaba? Cada vez que la niña mejoraba un poco, el conflicto entre ellos aumentaba. Entonces, la niña se disparaba, ¿no? Entonces, hay que tener una visión más allá, ¿no? Y esto es un concepto así como muy psicológico, pero luego también podemos irnos a un tema como más utilizando la espiritualidad y irnos a una comprensión mucho más amplia, ¿no? Yo he tenido procesos muy, muy bonitos. Recuerdo una madre que tuvo mellizas y perdió a una de las mellizas las pocas semanas de nacer. Y es un proceso muy complicado y muy difícil, ¿no? Total. Y como de esas experiencias, porque recuerdo también otras experiencias, pero bueno, por poner este caso, ¿no? Cómo esas experiencias, las personas cuando desarrollan una visión amplia de lo que haya sucedido, que va más allá de la pequeña realidad de si he perdido un hijo o no, sino esto qué significa, por qué me ha pasado a mí esto en la vida, por qué ha pasado esto en la familia, ¿cómo puede suceder esto, ¿no? Y se abre la mente, ¿no?, a otras posibilidades, las personas hacen unos procesos preciosos. O sea, esta situación, en el caso de esta madre, la generó una sensibilidad con respecto a otras madres
porque hay muchas madres que pasan por este proceso, pero estas cosas se hablan bastante poco, lamentablemente. Total. Y generó toda una red de madres conectadas, pudiendo hablar de eso, sanar eso, entender cosas, hacer de ese limón amargo la limonada más dulce. Es Totalmente. encontrar la belleza oculta, ¿no? Detrás de todo lo que nos sucede, aunque nos parezca horrible, siempre hay belleza. Pero el tema es que hay ojos que saben verla y ojos que no. Los ojos que saben verla son los ojos de personas que salen adelante y les fortalecen. Los ojos de los que no son los que se quedan ahí atascados en la rabia, en el enfado. Totalmente. Siempre hay belleza en todo, ¿no? Miles Davis decía que cuando tocaba improvisación, ¿no? Y hacía una nota mal, ¿no? Decía que lo que iba a definir si esa nota era mala o no era mala era lo que tú hacías con ella. Porque de ese error previo, ¿no? O esa como cagadita, si tú de repente la cogías y hacías una melodía, la ponías encima y de repente eso daba un encaje mágico, pues claro, no era una mala nota, simplemente era que tenías que poner otro recurso diferente, ¿no? Eso que decimos que cuando salimos de la zona de confort la inteligencia aumenta, pues es un poco eso, ¿no? Que no hay notas malas, ¿no? Hay simplemente qué haces con ellas. Claro. ¿Qué haces con todo esto, no? Sí, es como bueno, en El hombre en busca del sentido, ¿no? En este libro, el ser capaz de encontrar el sentido detrás de cada cosa que te ocurre. Total. Es lo que te va a llevar al bienestar emocional. Sí, sí. Y eso va a depender de ti, porque nadie te lo puede contar. Nadie te puede decir, no, si esto ha pasado porque así, para que tú te des cuenta que en tu vida no sé qué, no sé cuántos. ¿Qué va? O sea, es una cosa que tienes que descubrir tú. En cualquier caso, si tú acompañas a una persona, ayudarla a entender sus emociones, a que se conecte con ella misma para que esa persona haga su propio descubrimiento y su propio proceso. Sí, sí. Es algo tan íntimo y tan mágico que solo lo puedes vivir, no puedes ni expresarlo, lo puedes vivir y compartir con la experiencia, ¿no? Luego con lo que haces con ello, ¿no? Y ahí Sí. demuestras, ¿no? La belleza oculta que has dicho, que me ha parecido como magnífico, ¿no? Muy bello, muy bello. Si te aparece una pareja, ¿sí? No la trato. ¿Eh? No la trato, yo no trato parejas. Vale, te viene... La separo. Claro, te viene un varón que tiene pues conflicto materno, o sea, que tiene conflicto de madre con la esposa, con la pareja. ¿Qué haces? Es que eres muy poco concreto. Bueno, Bueno, para empezar... tiene un conflicto de madre con la pareja. Ve a la pareja como la madre. ¿Cómo... Bueno, pues claro, Es pues... un caso típico, ¿no? Es lo más típico. Digásemos, cuando hay conflicto de pareja es porque generalmente el hombre ve a la mujer como la madre, ¿no? Entonces, estos procesos de incesto subconsciente, todo este rollo, ¿vale? ¿Cómo lo manejas? Claro. Bueno, al final volvemos a lo mismo, ¿no? Hacer un proceso de qué estás buscando en tu pareja, para qué. O sea, yo creo que hay el tema de la pareja es que es un gran tema, ¿no? Y es otra vez un tema de falta de psicoeducación. Totalmente. O sea, no nos planteamos, ¿no? ¿Para qué quiero una pareja? ¿Qué busco una pareja? No nos planteamos nada de eso. Empezamos ahí, vamos rodando. Bueno, hay familias que sí tienen esta capacidad de desarrollar esa otra mirada y esos aprendizajes y hablar sobre determinadas cosas, pero no, en realidad la pareja normalmente se busca desde ciertas carencias, o sea, Totalmente. desde estamos ahí en la adolescencia sintiéndonos ese abandono de nuestros padres o lo que sea, y entonces estamos diciendo, ay, cuando yo tenga pareja, ¿no? Y ese es el problema, que es que el tema de la pareja mueve nuestros primeros vínculos, nuestros abandonos, nuestras dependencias. Entonces, claro, ponemos en la otra persona un montón de cosas que ni siquiera son de esa persona, son nuestras expectativas, no esto es lo que pasa con las parejas que dicen, es que tú no eras así, es que nunca he sido de la otra manera que tú te creías, ¿sabes? Es que eso es lo que tú querías.
¿Ibas a decir? No, no, que es así, que son las proyecciones que hacemos, ¿no? De nosotros mismos en el otro, ¿no? Claro. En- Y entonces también el entender, ¿no? Porque cuando entender en la pareja como alguien que te acompaña, alguien que te complementa. A mí me encanta la frase de te quiero para todo, pero no te necesito para nada. Ujú, Yo me lo aplico a prácticamente todas las cosas de mi vida, ¿no? O sea, desde cosas materiales a personas. Es como, es que si no te tuviese, sería triste, pero no ujú. pasaría nada. Yo podría seguir, ¿no? En cuanto a una relación está en el tema de, y esto es de nuevo psicoeducación, ¿no? O sea, si tú estás en una relación de pareja donde tú sientes que es que la necesitas para todo o que le necesitas para todo, ahí es donde hay un problema porque Claro, no necesitas. Otra cosa es, o sea, no necesitas desde esa necesidad primaria. No, y además como una persona adulta, ¿no? Si tú eres un hombre, y me refiero a un hombre con mayúsculas, o una mujer con mayúsculas, tú no necesitas. Y como no necesitas, no vas a reprochar, no vas a estar en búsqueda, no vas a estar en dependencias. Pero claro, ¿desde dónde se construyen las parejas? Normalmente desde esos lugares de necesidad, de totalmente. necesidad oculta, muchas veces. Entonces llega ese momento donde si tú consigues hacer este despertar de eh, nadie te va a poder hacer feliz y tú no vas a poder hacer feliz a nadie, cuando despiertas en eso, pero no despiertas de un modo cognitivo, sino despiertas de un modo sentido, de un modo real, claro, la cosa cambia. Pero es que Totalmente. tenemos todo, ¿no? Hoy he escuchado canciones que hoy cómo me gusta esta canción, pero claro, son canciones donde están diciendo sin ti no soy nada, Claro. constantemente bombardeados con ese tipo de información, ¿no? Y desde esas parejas tan disfuncionales, porque hay mucha gente que vive en pareja, pero yo me aventuro a decir que el 80% de las parejas que hay son disfuncionales. Ujú, Entonces, claro, totalmente. el tema, yo no trato parejas por eso, porque el tema es como, mira, tú conócete a ti mismo, ten claro qué es lo que quieres tú, quién eres tú, qué necesidad tienes detrás de, me da igual, de esa pareja o de ese iPhone, me da igual. Descubre eso y cuando descubras eso, sé responsable de tus acciones. Aunque hay procesos muy bonitos con pareja, porque en su momento yo sí que hice cosas de pareja, que es, trabajo con una herramienta que se llama MDR, Ujú. que es de sensibilización y procesamiento a través del movimiento de los ojos, pero bueno, pero que va más allá, ¿no? De todo eso. Ujú. Entonces, en esas terapias de pareja se veía como esa pareja, o sea, la pareja está reproduciendo historias tuyas y tú estás reproduciendo historias de esa pareja, ¿no? A través de Ujú. líneas de vida y todo eso. Entonces, eso se Mm. trabajaba con MDR para que nos echasen cuentas, ¿no? O sea, además MDR es una herramienta que la OMS considera como de las herramientas más eficaces para trabajar el trauma. Y está validada científicamente, o sea, es como muy... Pero Ujú. tiene unos aspectos que llevan, yo creo que por eso me vinculé con esta herramienta, que tiene unos sentimientos de trascendencia, ¿no? Porque trabaja se mete en redes neuronales, pero se mete como mucho más profundo, por decirlo de alguna manera, porque también trabaja con el cuerpo y bueno, te lleva también a conexiones preverbales y bueno, Ujú. es Ok. curioso cómo se entrecruzan si tú haces un estudio, ¿no? De estás con tu pareja y ves ahí cómo tus historias se reproducen ahí, es curioso, ¿no? Y todo eso se puede trabajar. Pero me parece un tema tan complicado que prefiero que lo hagan otros. Muy bien. Em, Cuéntame un poquito más sobre esto de las líneas de vida. ¿A qué te refieres con líneas de vida? Pues bueno, en MDR, por ejemplo, pues trabajamos con qué situaciones has tenido a lo largo de tu vida que han provocado en ti determinadas impresiones Ujú. emocionales que a día de hoy están estructurando tu realidad. Ujú. ¿Vale? Entonces,
la línea de vida pues es hacer como, bueno, pues todo tu proceso de vida donde tú vas haciendo un recorrido, un análisis de, bueno, determinadas cosas que te han ido pasando y determinadas cosas que te han ido marcando, ¿vale? Entonces se seleccionan aquellos hitos en tu vida que a día de hoy tienen que ver con creencias que tienes, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que hablaba con el ejemplo del caso de el jefe que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? La creencia de no soy reconocido, ¿vale? Pues nos podemos encontrar desde que es el segundo de la familia Totalmente. a que, por ejemplo, bueno, pues que cuando nació su padre no estaba, le iban a poner el nombre de su padre, pero el padre se lo cambió por el nombre de otra persona, que yo qué sé, que cuando en Reyes el regalo que era para él se lo dieron a su otro hermano, ¿sabes? Entonces, Sí, sí. la creencia de no soy reconocido tiene una historia, Ujú, ¿vale? ujú. Entonces, claro, trabajando en los diferentes hitos, esa creencia va perdiendo fuerza. Totalmente. ¿Vale? Porque claro, tú puedes llegar a entender, a lo mejor como niño tú no entiendes que a tu hermano le dieron ese regalo que era para ti, pero ya como adulto que no responsabilizas a tus padres porque has entendido muchas cosas, no que digas, no es que mi padre es muy bueno, no, es que bueno, pues entiendes sus dificultades o lo que sea y que lo importante no es lo que ellos hicieron contigo, sino lo que tú haces hoy en día contigo, Ujú. trabajándote eso que se ha quedado en un nivel entre el nivel de conciencia y el nivel de inconsciencia, trabajando eso a través de la estimulación bilateral, pues eso va perdiendo fuerza y va haciendo, bueno, pues que cuando pasen esas cosas tú ya no le pongas tanta atención porque tu sistema no está en alerta hacia esas cosas donde se verifican tus creencias de no eres reconocido. Sí, Ok, entiendo que el MDR puede ser como un estimulador entre el vínculo entre lo neocortical y lo subcortical. reptilímbico. Sí, ¿Sí? sí. Sí, porque Ok, además el MDR trabaja con el cuerpo, con las emociones y con lo cognitivo. O sea, es cuando claro, tú recuerdas eso, cuando tú recuerdas cuando tu padre le dio ese regalo tuyo de Reyes, o sea, es que lo tienes aquí, que es que lo tienes aquí en la retina. claro, Cuando recuerdas eso ahora, ¿qué sientes en tu cuerpo? Pues siento la garganta, o sea, ya estás claro, poniendo cuerpo, o sea, ya eso es rectilíneo. ¿Y qué total. emoción sientes? Siento rabia, eso es límbico, ¿no? ¿Y qué pensamiento tienes? Pues eso, que no soy reconocido, eso es cognitivo. Entonces, porque el MDR entiende que cuando la información se almacena en el cerebro, se almacena con una parte corporal, con una parte emocional y con una parte cognitiva. Y eso genera esa red neuronal que puede quedar disfuncional almacenada o no. Sí, sí. Sí, que los tres cuerpos están interrelacionados, ¿no? Esto que se dice hoy en día de los tres cerebros que trabajan conjuntamente, ¿no? Ujú. Y que, bueno, las impresiones siempre vienen como sintetizando, ¿no? El proceso en esos tres cuerpos. Claro. Porque Y todo proceso mental parte de uno emocional y uno emocional parte de una acción física, ¿no? Y como de nuevo volvemos a que el cerebro es una máquina que está hecha para que sobrevivamos, el cerebro lo que le interesa es guardar experiencias disfuncionales para ponernos en alerta. Entonces, Sí, claro, sí. ahí también está el desarrollo superior, el desarrollo de conciencia, el desarrollo espiritual, que es tener la capacidad de trascender a todo eso y entender incluso que si tú has tenido que pasar por esa determinada vivencia es porque es parte de tu proceso de aprendizaje y parte de tu evolución. Esta es una frase que le digo mucho a las personas con las que trabajo, que es, ¿tú te crees que has venido aquí a ser feliz? He venido aquí a evolucionar. Claro, Entonces, claro, qué cosas son las que tú tienes que evolucionar? Yo tengo que evolucionar unas, pero a lo mejor tú estás con el tema de parejas, que no tengo pareja, es que no tengo pareja, pues a lo mejor no que te toca evolucionar ahora. Y hasta que no evoluciones eso no vas a salir de ahí. Como decía Jung, lo que resistes persiste. totalmente, totalmente. Y entonces, claro, Em, ese es tu talón de Aquiles y por alguna razón pues ya está, por lo que sea, ¿no? Porque ya nos podemos ir, no, porque en otras vidas, es que un poco como quedaría igual, aquí y ahora, en esta realidad, en este plano, que te tienes que trabajar esto, pues te lo tendrás que trabajar. ¿Por claro, qué? ¿Por qué te ha tocado esto? Pues te puedes poner a lamentarte y a victimizarte de por qué te ha pasado eso, puedes decir, mira, esto es lo que tengo que hacer y yo tengo que ser capaz de sobrepasar esto y no quedarme en mi pequeño yo. totalmente. Em,
Muy bien, pues ha sido muy interesante, muy ilustrativo. Creo que es un buen cierre Sí. con estas últimas palabras. Em, para finalizar un poco, si te apetecería como compartir algo más, así decir unas palabras, qué significa evolucionar para ti, desde dónde la gente puede emprender ese camino y también, bueno, que si quieren contactarte, cómo te pueden contactar para poder de alguna manera pues hacer alguna sesión contigo o... Vale, pues bueno, te agradezco mucho esta charla. La verdad es que es muy importante poder llevar la espiritualidad a la vida cotidiana y porque esto es lo que nos va a ayudar a evolucionar como seres humanos, porque la espiritualidad al final es un concepto que nos hace entender que todo está relacionado, que todo está más allá de mi mismidad, ¿no? Y si las personas se abren cada vez más a este concepto, incluso vamos a poder ayudarnos entre nosotros y vamos a conseguir ser unos seres humanos más auténticos y generar una humanidad más bondadosa, más magnífica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no me sale otra palabra. Entonces es eso, al final evolucionar para mí es trascender, evolucionar es entender que todo lo que te pasa en tu vida, en tu día a día, en cada momento, es una oportunidad para crecer, para evolucionar. Y ahí está lo importante. Y nada, y si alguien quiere contactar conmigo, pues a lo mejor puedo dejar mi mail, que es Dejamos el email en la descripción del vídeo y que te puedan contactar y nada, pues que empiecen a evolucionar en conciencia. Sí, que bueno, eso estoy convencida que la gente que escuche este podcast estará ya bastante en este camino y de hecho es gente que está buscando, ¿no? Que está... Bueno, a lo mejor que hay alguien así por casualidad y dice, a ver qué dicen estos. Bueno, esperemos que caigan las personas que tengan que escuchar el mensaje como siempre no sé, esto es un camino que, lo que yo siempre digo, ¿no? Cuando empecé este proyecto de Aletella, es como que todo el mundo tiene algo que aportar, todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo hermoso que entregar y que eso llegará a la persona que más necesite ese tipo de palabras. Yo nunca sé la persona que voy a entrevistar cuando hago los testimonios o cuando a la que he empezado el podcast, qué van a decir. Y esas palabras seguro que van a conectar con unas personas en concreto y otras personas pues, pues van a decir, ah, esto ya me lo sé o menuda chorrada o por otras personas de repente van a hacer clic y solo que una puede hacer un cambio, ya ha valido la pena este magnífico rato que hemos pasado. O sea, porque eso también es la espiritualidad, estar tú y yo aquí conversando, disfrutando, compartiendo y que esto de repente pueda significar algo o no para otros, pues es perfecto, ¿no? Y ese compartir para mí es lo que realmente me llena, ¿no? Y me... Sí, porque es eso, al final que no hay intención, ¿no? Es soltar y poder compartir y ya está, ¿sabes? Y que, bueno, y que lo que hemos hecho durante nuestros trayectos ayuden a otras personas a evolucionar o yo qué sé, o les ayuden, ¿no? Yo ya hace mucho que me quité el frontal de la cabeza y Claro, es que al final esto es la capacidad de discernimiento de cada uno y esto es un es cambio así. tan individual que yo ya no trato de convencer a nadie. Claro, claro. Pero sí, sí, es así. Pero la experiencia, de repente, lo experiencial de repente puede conectar con alguien, ¿no? Bueno, desde esa cara bueno, desde ese pequeño puntito que podemos compartir y que podemos sintonizar. Y ya está. Yo soy una gran escuchadora de podcast, así que ya me han ayudado mucho. Así, Em, pues nada, un placer tenerte aquí, Gloria. Muchísimas gracias por abrir el melón y por gracias a echarme un ti. cabo. Y nada, un cálido abrazo, nos vemos pronto. Vale, un abrazo enorme. Un beso grande. Adiós. Chao, chao. Adiós.